Entonces, jóvenes, lo que les estaba explicando, esta gripe de Hong Kong fue similar a la gripe aviar de 10 años antes, de 1957. Solo que como surgió esta gripe en 1957, la humanidad no estaba preparada todavía. Sin embargo, ya la tecnología estaba bien desarrollada y se la investigó. La cuestión es que con el primer ataque en 1957 murieron más de 2 millones de personas. 10 años después, cuando volvió a aparecer esa gripe de Hong Kong, la humanidad ya estaba preparada, ya había vacunas y solo hubo 1 millón de muertos. ¿Por qué? Porque ya se desarrollaron los mecanismos para controlar a la enfermedad, los tratamientos, las vacunas. ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí fue solo de 1 millón de fallecidos en esa ocasión. Luego están las del vibrión cólera entre el siglo XIX y siglo XX, es decir, el siglo de 1800 y siglo de 1900, ocasionado por la bacteria del vibrión cólera que mató a 3 millones de habitantes del planeta en esos 200 años. Pero continuemos con el video, ¿ya? El virus de la gripe asiática, identificado en China en febrero de 1957, se trató de una pandemia de gripe aviar que se originó inicialmente en China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres, que se cruzó con una cepa que afecta a los humanos. Y para abril del mismo año ya se había expandido a Singapur y a Hong Kong. Unos 2 millones de personas murieron, la mayoría de ellas en Asia. No mucho tiempo después pasó a Estados Unidos, donde unas 70.000 personas murieron. Contrario a lo que sucedió con la gripe española, el virus de la gripe asiática fue identificado rápidamente gracias a los avances médicos, que desarrolló una vacuna, aunque de distribución limitada. A lo largo de la historia, poblaciones de todo el mundo se han visto afectadas esporádicamente por brotes devastadores de cólera. El cólera, jóvenes, lo que quiero aclarar también acá es que no solo ha atacado a la humanidad en el siglo XIX y XX, en 1800 y 1900. En la Edad Media atacó también el cólera. En la antigüedad también atacó. Les decía en un momento que la peste de Justiniano en el siglo VI después de Cristo y que duró 200 años, esa peste fue una peste en combo. Había peste bubónica, había viruela y había cólera. Esto generalmente por las condiciones insalubres. Nosotros en saneamiento ambiental estamos viendo que tenemos que tener la alternativa más barata, más eficiente para evitar la exposición innecesaria de las personas a sustancias tóxicas, que pueden ser, y hemos visto, factores físicos, químicos, biológicos y del medio ambiente. Entonces, las bacterias, los viruses, los parásitos, como como el piojo ese que transmite el tifus o la pulga que transmite la peste bubónica y la bacteria Yersinia pestis que está en esa pulga. Entonces, esos parásitos también hay que evitarlos. Generalmente el saneamiento ambiental se encarga de encontrar la mejor opción para evitar que las personas estén expuestas a esas sustancias tóxicas, tóxicas que pueden hacernos daño. Esto surgió a lo largo de la humanidad, por eso veíamos que los primeros seres humanos, las primeras civilizaciones comenzaban a tener sistemas de aprovisionamiento de agua en buenas condiciones, la desarenaban, la limpiaban, la transmitían, la transportaban a las fuentes para que las personas se puedan asear, luego la eliminaban las aguas residuales de manera sanitaria, es decir, de manera que no contaminen a otras aguas o que no salpiquen y no enfermen a las personas. Pero algo no interesante, algo para observar en la Edad Media, que no es solo en 1300 después de Cristo, sino más o menos después del año 600, 800 después de Cristo. Ahí crecieron las ciudades en toda Europa, la civilización conocida. Crecieron las ciudades, pero desordenadas, no como esas ciudades que estudiamos nosotros cuando vimos la línea del tiempo de la historia del saneamiento ambiental. Eh,
estas ciudades crecieron sin control y ahí veíamos que se tenían las alcantarillas corriendo por el medio de la calle, las aguas residuales, las aguas negras corrían por el medio de la calle. Y esas condiciones insalubres provocaban que las personas se enfermen, se contaminen, se expongan tan fácilmente a esas sustancias tóxicas. ¿Ya? Esta es una escena del siglo XIX, del siglo XX, de 1800, de 1900, donde las personas estaban enfermas con el cólera, con el vibrión cólera. Ahora sí, vamos a continuar, ¿ya? En esos 2 siglos fallecieron 3 millones de personas aproximadamente. No se tiene datos exactos de solamente cuánto el cólera afectó a la humanidad en la época de la historia antigua, ¿no es cierto? De la época de los griegos, hindúes, chinos y demás. ¿Ya? Entonces continuamos con esta recapitulación. Voy a pausar el video y continuamos. Una pausa. El SIDA surgió en 1982, hace 39 años, o se ha descubierto. Y desde hace 39 años hasta la fecha ha matado a 39 millones de habitantes, más o menos 1 millón por año, más o menos, ¿no? Tal vez ahora ya se lo esté controlando un poco más con los medicamentos, pero no hay vacuna para evitar que las personas se sigan contagiando. El COVID, ¿saben a cuántas personas ya ha matado, jóvenes? Actualmente sigue subiendo, porque la vacuna no están haciendo efecto, no están haciendo mucho efecto, porque ya que salió, no sé si vio la noticia que en China volvieron a caer otra vez. Precisamente. Entonces aquí yo estoy anotando datos actuales en esta semana. Hay 4.390.000 muertos en un año y medio más o menos y 209 millones de personas infectadas. Entonces, ¿qué significa esto? Que, a ver, comparemos con el SIDA. El SIDA más o menos 1 millón de muertos por año. En cambio, el COVID presenta, en cambio, el COVID En cambio, el COVID presenta casi 4,5 millones de fallecidos en un año y un poquito más. Si el SIDA está matando más o menos 1 millón de habitantes por año, el COVID ha matado o va a matar más de 4 millones en un año y medio más o menos. Entonces está matando muchísimas más personas que el SIDA. ¿Ya? Eso quiero que lo analicen. El SIDA ha matado a 39 millones en 39 años. El COVID en un año y medio ha matado a 4.390.000 habitantes. Entonces es casi 3 veces más mortal que el SIDA. Y al igual que el SIDA, el COVID es un virus. Solo que al SIDA no se lo está investigando tanto como al COVID para detenerlo. ¿Por qué? Porque el SIDA no se contagia incluso al respirar. Para contagiarse con SIDA hay que estar en contacto o intercambiar fluidos vitales. En cambio, en el COVID, incluso al respirar ya nos podemos contagiar. Al tocar una superficie y no lavarnos las manos, ya nos podemos contagiar. Por eso es que la cantidad de muertes es más grande. Y 209 millones de personas infectadas es muchísimo, ¿no es cierto? Eso quería detenerme un momentito para hacerles reflexionar. El COVID es una pandemia que está empezando, apenas lleva un año y medio, pero tiene cifras muy grandes, tiene cifras muy grandes. Por eso no lo he puesto todavía aquí en sexto lugar o demás, porque recién está empezando. Esperamos que ya se encuentre la cura. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con el video. Nada, jóvenes. Fue una peste en combo, porque se enfermaron las personas con la peste bubónica, transmitida por las pulgas, los parásitos o la bacteria Yersinia pestis que se encuentra en las ratas.
esa. También estuvo presente la viruela y también estuvo presente la bacteria del cólera. Es decir, esta fue una peste en combo y fue ocasionado por las condiciones insalubres en las que vivía la civilización en ese entonces. La quinta parte de la población mundial murió. 50 millones de habitantes murieron en esos 200 años. Es decir, si nosotros estamos formados en filas de 5 y miramos a la derecha, miramos a la izquierda, uno de cada 5 va a morir o ha muerto por esa peste. Por este tipo de pandemias que mató a tantas personas en el mundo, esas ciudades que estaban comenzando a surgir desordenadas fueron reguladas en su crecimiento. Ahí fue que fue surgiendo el alcantarillado público, los sistemas de transporte de aguas, las reglas para manejo de aguas, las reglas para potabilizar el agua, las reglas para realizar la gestión de residuos sólidos en las ciudades. ¿Alguien recuerda cuando leyeron la historia del saneamiento ambiental, la historia de la alcantarilla? ¿Recuerdan qué regla surgió en Alemania en la Edad Media, jóvenes? ¿Alguien recuerda sobre residuos sólidos? ¿Qué les decían o qué les hacían a los del campo que iban a las ciudades en Alemania? Cuando iban a visitar las ciudades, había una regla, una ley que tenían que cumplir las personas del campo. Creo que era que tenían que volverse con basura. Se volvían con basura. Tenían que irse con su quintalito de basura. ¿Por qué? Porque las ciudades ya estaban llenitas de basura. Entonces aprovechaban y las personas que iban a visitar les decían, bueno, ahora la pasó muy bien, llévese basurita al campo. ¿Ya? Entonces fue por eso, porque estaban desordenadas, no podían manejar bien sus residuos, ni líquidos ni sólidos. ¿Ya? Y tuvieron muchas enfermedades. ¿Ya? Por eso fue que fueron surgiendo esas reglas para gestión de residuos sólidos o los sistemas de saneamiento básico. ¿Ya, jóvenes? Por ese tipo de pestes. Continuemos entonces. Entre los síntomas, parece que las formas bubónica, neumónica y septicémica de la plaga estaban todas presentes. En el transcurso de 200 años, esta epidemia acabó con la vida de unos 50 millones de personas, aproximadamente un 20% de la población mundial. La peste negra es la cuarta pandemia más mortífera. Sin embargo, el año pasado surgió otro caso de viruela en Santa Cruz, ¿recuerdan? Los niños no estaban siendo vacunados por el temor de salir, por las restricciones para salir de las casas, la situación de pandemia en la que vivimos. Entonces, miren, aunque se haya controlado ya una enfermedad, si es que no se sigue vacunando a la población, si es que no se le da inmunidad a la población, puede volver a aparecer. Entonces, como locos se pusieron a vacunar en los barrios donde detectaron a esta enfermedad. No es tan contagiosa como el COVID. Según la Organización Mundial de la Salud, esta cifra de 4.390.000 fallecidos en este año y medio que tiene rondando el virus del COVID, supuestamente no se han detectado no se sabe de algunas personas exactamente si eso no es COVID, pero es muy probable, dice la Organización Mundial de la Salud, que esta cifra sea 2 o 3 veces más grande, que hasta el momento hayan muerto 8.780.000 o 12 millones, casi 13 millones de personas en un año y medio nada más. ¿Ya? Esas son las cifras reales. En muchos casos, estas pandemias han surgido las más fuertes por las condiciones insalubres de las mismas civilizaciones y las personas. ¿Ya? Entonces, por este tipo de ataques es que la civilización fue desarrollando y fue perfeccionando el saneamiento ambiental para no morir, para no enfermarnos, porque si hacemos daño al medio ambiente, si vamos, deforestamos, recuerdan el video que les mostré de la tala de árboles, se deja sin hogar a los murciélagos,
construimos ahí en medio de la jungla ya sin árboles, pero ahí siguen viviendo murciélagos que pueden tener algunos viruses o algunos viruses salvajes en animales salvajes. Si nosotros nos exponemos a estar ahí donde no deberíamos estar como seres humanos, dentro de selvas que han sido deforestadas, entonces nosotros mismos nos estamos exponiendo a esos viruses, ¿ya? Además, si no mantenemos condiciones higiénicas, también nos exponemos. Ahora, por ejemplo, jóvenes, se ha establecido que el uso de barbijo es lo que nos salvaría a la humanidad, pero no entiendo por qué hay corrientes actualmente que dicen que no hay que usar barbijo. No hay que usar barbijo, no quieren vacunarse y más bien sin la vacuna podrían ser peor todavía los casos de contagio. Claro, obviamente todas las personas tienen derecho a decidir si se vacunan o no, pero ya cuando se trata de una pandemia, tal vez se tenga que tomar algunas medidas más drásticas. El año pasado se hablaba de estar en alerta de guerra. Ahí ya ni siquiera tenemos derechos humanos. El ejército ya toma las decisiones. Entonces, si una persona no quiere vacunarse, no sé si veían en la China en los primeros días en enero, febrero, marzo, cómo las sacaban a las personas arrastrando de sus departamentos en la China y se las llevaban embolsados porque ya se dieron cuenta que tenían el virus. Entonces, a esas personas no sabemos qué les hacían, si las quemaban vivas para no contagiar o qué les harían. Si esta situación sigue tan preocupante, tal vez ya los países tomen la decisión de eliminar los derechos humanos y a las personas que no se hayan vacunado por las buenas o las vacunen por las malas o no sé, en algunos países extremistas tal vez incluso hasta los fusilen, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar. Luego dicen algunos que no estaría bien vacunar a menores de 18 años, sería un genocidio. Eso no lo he podido leer a profundidad, pero de toda la información que llega a jóvenes, siempre tienen que analizar las fuentes para que no caigamos en desinformación, porque en Internet, por ejemplo, hay todo tipo de información que puede ser información que no sea verdadera. ¿Ya? Entonces ustedes no se dejen engañar, tienen que aprender a buscar información verídica, información real. Y para eso un poco yo les voy a comenzar a designar un trabajo